Estudio Bíblico Pastoral, Libro de Romanos, Clase 21. El día de hoy nosotros podemos estudiar Romanos capítulo 2. Veamos, capítulo 2 del versículo 1. Ya, yo voy a leer. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quienquiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y haces lo mismo que tú, ¿escaparás del juicio de Dios? ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que tu benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo hierra para el día de la guerra y de la revelación del revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedece a la verdad, sino que obedece a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Hasta el versículo 16 he leído. Voy a hacer un poco más el volumen de micrófono. Ahora nosotros podemos escudriñar Romanos capítulo 2. Antes de tocar el tema de capítulo 2, nosotros podemos repasar poco de Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1 estaba dando saludo por medio de apóstol Pablo a los que estaban viviendo en Roma, porque ya habían recibido la salvación los hermanos justos que vivían en Roma. Aunque todavía no visitó a la ciudad de Roma, apóstol Pablo, pero había llegado. Por eso estaba llamando a los cristianos que vivían en Roma
¿cómo estaba llamando? El capítulo 1, el versículo 7, así llama: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Me llama la atención esta palabra, ¿no? Llamados a ser santos. Santos significa que fueron santificados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. También la santidad, es decir, que separado del mundo hacia Dios. Por eso la iglesia forma entre los miembros que fueron santificados. Es muy importante porque es bíblico. Apóstol Pablo estaba enfocando hacia la santidad, justicia de Dios, perfección de Dios, porque si uno que todavía no fue justificado, santificado y perfecto, tal persona siempre permanece ante presencia de Dios como pecador. Siendo pecador, todavía no fue cambiado su identidad. Es decir, que todavía no ha renacido. Entonces, ¿cómo nosotros podemos distinguir una persona que fue renacido o todavía no ha renacido? A través de su testimonio. Porque cada uno tiene que tener testimonio de lo que había sido renacidos. Pero ¿cómo puede renacer? Para renacer sí o sí tiene que escuchar el Evangelio, porque por medio de la palabra de Dios tiene que renacer. Fuera de la palabra de Dios, fuera del Evangelio, alguien dice que yo he renacido por algo. Fuera de la palabra de Dios, ya no es como renacido bíblico. Por eso nosotros podemos distinguir a la gente para renacer, sí o sí tiene que renacer bíblicamente. Ya, para comparar poco más, nosotros podemos buscar 1 Corintios capítulo 1. El versículo 1 y 2 voy a leer. Así dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y él, hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Así dice: la iglesia de Dios que está en Corinto. Corinto es nombre de la ciudad. Por eso dentro de la ciudad hay la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Se refiere como templo de Dios, no es así. Se refiere el edificio de la iglesia, no es así. Sino que a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Así dice. Significa que para ser miembro de la iglesia de Dios, sí o sí tiene que ser santificados. Santificados es decir que ya tiene que ser purificado de sus pecados, tiene que tener la santidad de Dios. Pero la gente, ¿cómo puede ser santificado? La gente, ¿cómo puede ser santo? La gente, ¿cómo puede ser llamado santo de Dios? ¿Por su obra? No, de ninguna manera. Por eso en el Evangelio está explicando que solamente vale la gracia de nuestro Señor Jesucristo. No tiene que mezclar nuestra obra. Nuestra obra es totalmente diferente que la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso la ley viene por Moisés, pero la gloria y la gracia por medio de Jesucristo. Entonces, nosotros tenemos que conectar con la gracia de nuestro Señor Jesucristo para ser renacido, para ser justificado, para ser llamado de ser santo.
para ser salvo, para ser hijo de Dios. Toda la cosa viene por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Eso es bíblico. Entonces, apóstol Pablo, cuando estaba enviando la carta, dando saludos y llamando a ellos como ser santos. Esa es la iglesia bíblica. Por eso, entre todos los pastores, tiene que enfocar hacia ese vocabulario, santidad. ¿Cómo puede ser santificado siendo como cristiano? ¿Cómo puede ser santificado? Solamente vale la sangre de nuestro Señor Jesucristo, la ofrenda del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la gente, ¿cómo puede tener la fe? La fe verdadera, ¿cómo puede llegar en su corazón? Número 1, tiene que escuchar el Evangelio. El Evangelio sí o sí tiene que revelarse la justicia de Dios, la santidad de Dios, la perfección de Dios. Fuera de estas cosas, está hablando, obligando, ya vamos a trabajar bien, vamos a amar algo, vamos a hacer buenas obras. Todo nos sirve. ¿Por qué? Estaba esforzando, estaba convocando la obra de ser humano. Por eso nosotros podemos ver esta palabra. Para ser miembro de la iglesia, para ser miembro del cuerpo de Jesucristo, de primero tiene que ser santificado. Tiene que ser justificado. Eso es número 1. Ya, nosotros vamos a volver a Romanos capítulo 1. Y luego estaba mencionando esta palabra como dice el versículo 10 y 11, capítulo 1 de Romanos, el versículo 10, 11, como dice, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros, para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. ¿Confirmación de qué? De la salvación. ¿Confirmación de qué? De que había sido santificados. ¿Confirmación de qué? De la vida de creencia, que está confiando en la palabra de Dios, que está creyendo en Dios. Por eso, confirmado, para que sean confirmados, yo tengo que ir a Roma para conversar con ustedes. Así decía. Significa que nosotros cuando tenemos conferencia internacional por medio de fundador Pastor Oxopa, muchos pastores estaban recibiendo la bendición de Dios. Es como igual que apóstol Pablo tanto quería ver a los hermanos de Roma. ¿Para qué? Para compartir algún don espiritual. Por eso nosotros tenemos que reconocer que el don espiritual no cualquier persona está teniendo. Uno que recibe el Espíritu Santo del Señor, uno que recibe el don espiritual, nosotros también podemos conversar y absorber esta enseñanza. Es decir, que cuando nosotros estamos teniendo este estudio bíblico Romanos, ya está iniciando como 7 semanas. Como Pastor Neftali Meller está acompañando 100%. Casi, según mi recuerdo, nunca había fallado. Casi estaba participando. 7 semanas. Significa que cuando participa constantemente va a llegar entendimiento más. Ya, nosotros podemos ver esta palabra como dice,
El versículo 13. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. Significa que en la vida de apóstol Pablo, mientras tanto que él estaba predicando el evangelio, Dios estaba manifestando con su buena obra para que recibieran la salvación mucha gente. Ese es el fruto de Dios que había dado Dios al apóstol Pablo. Por eso él estaba teniendo este deseo. Cuando yo voy a Roma, cuando yo predico y compartiendo el evangelio, también Dios les dará los frutos. Es como igual que Pastor Pedro del Carmen de Punitaquí. Él dice que el día domingo estaba repartiendo la palabra de Dios que había aprendido de Romanos. Imagínense, cada uno que absorbe la enseñanza de Dios, esta palabra otra vez sí se puede utilizar predicando a la iglesia. Muchos hermanos podrán recibir la gracia del Señor. Entre ellos también sí puede formar como maestros de la Biblia. También ellos podrán esparcir el evangelio a todos. Con esa manera mucha gente podrán entender sobre el secreto de la palabra de Dios. Además, lo más importante es, como dice el versículo 15, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Me llama mucha atención esta palabra, ¿no? Porque según apóstol Pablo dice que yo quiero predicar el evangelio a ustedes. ¿Quiénes que estaban viviendo en Roma? Según de saludo de apóstol Pablo dice que la fe de ustedes están divulgando al mundo. Ya significa que ellos tenían la fe o no. Ellos tenían fe. Ya ellos habían sido como santificados o no. Sí. Es decir, que ellos habían recibido la salvación o no. Sí. Pero ¿por qué es necesario escuchar nuevamente el evangelio? Eso es. El evangelio no es una frase. El evangelio no es una oración, un versículo. No es así. El evangelio, como si fuera que completo del libro de Romanos, desde capítulo 1 hasta capítulo 16. Completo, es todo evangelio. Porque en el evangelio tiene que aparecer sobre creación de Dios. En el evangelio también tiene que aparecer cuál es el pecado. También en el evangelio tiene que aparecer qué es el juicio eterno. También tiene que explicar en el evangelio la ley de Dios. También tiene que explicar sobre la justicia de Dios. Cómo puede ser justificado, cómo puede ser perdonado de sus pecados. También en el evangelio tiene que explicar cómo puede vivir por la fe. Por eso en el libro de Romanos está teniendo todo contenido. Por eso es muy importante para saber sobre el libro de Romanos. En aquel entonces nosotros cuando aprendemos poco a poco, suficiente para ser perdonado, para ser salvo, para renacer, para tener la fe, para vivir por la fe, para explicar el evangelio a otras personas. Todo está incluido.
Por eso a mí me gusta tocar el libro de Romanos. También así dice como el versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Siempre apóstol Pablo estaba hablando dos cosas. Como dice, uno es judíos, otro es griegos, judíos griegos. Significa que los judíos son israelitas que fueron escogidos de Dios. Pueblos escogidos de Dios, especialistas. Hasta ahora los judíos son especialistas, escogidos. Gentiles significa que fuera de los judíos, fuera de los israelitas, todos son gentiles. Ya, dentro de este vocabulario gentil incluye chileno, peruano, bolivianos, coreanos, todos, somos gentiles. Algunos dicen que no, me parece que yo soy como israelita porque estoy leyendo la Biblia. No, no. Si fuera de descendiente de Abraham, entonces no es judío. Judío es tribu de Judá. Entre los descendientes de tribu de Judá son judíos. Ya, luego el versículo 17, ¿cómo dice? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. Así de, se revela. En el Evangelio se revela la justicia de Dios. Por eso hay dos tipos de justicia existe en el mundo. Uno es la justicia de Dios, otro es la justicia humana. Entonces, la ley y 10 mandamientos está pidiendo, ¿qué estaba pidiendo? La justicia humana. Por eso uno que quiere guardar mandamiento está procurando para establecer su justicia propia. Eso es. ¿Quién estaba persiguiendo de esta manera para ser justificado, para ser salvo? Los judíos. Porque los judíos, desde Moisés hasta que naciera nuestro Señor Jesucristo, durante más o menos 1500 años, ellos estaban preservando mandamiento de Dios. También ellos estaban guardando el libro de Antiguo Testamento como si fuera la vida de ellos. Por eso cada momento estaba embelleciendo el libro de Antiguo Testamento. Anteriormente no había unido todo junto, sino que partes como Génesis, Éxodo, Número, Deuteronomio y Isaías, Jeremías, etcétera, etcétera. Separado porque no podía llevar, porque cada uno un rollo así tamaño. ¿Por qué? No había tenido papel como lo que nosotros tenemos, este papel delgado. Anteriormente utilizaba piel de animales o de como papel de juncos y otros. Entonces, para guardar libros estaba teniendo mucho tamaño, por eso no podía llevar, por eso embelleciendo cada momento, por eso entre los escribas estaban escribiendo cada día. Por eso teniendo profesión como los escribas, ellos tenían gran orgullo porque ellos copiaban la palabra de Dios. Por eso permanecían ellos como en el grupo de fariseos. Fariseos es decir que apartado del mundo. Fariseo. Es un vocabulario bueno que estaba apartado del mundo, permaneciendo de Dios. Anhelando de tener santidad,
¿No le gusta cometer como mundano? Pero nuestro Señor Jesucristo, cuando empezó a predicar, ¿cómo estaba exhortando? Generación de víboras, así decía. ¿A quién? ¿A quién se refiere? Generación de víboras. Lo más insulto que esto no existía. Generación de víbora, víbora es Satanás. Criado de víbora o criado de Satanás. Tus padres son diablos. Así estaba diciendo San Juan capítulo 8, ¿no? Entonces, ¿por qué Jesucristo estaba exhortando? Porque Jesucristo estaba diciendo que ¿cómo van a escapar el juicio eterno de Dios siendo generación de víboras? ¿Ya se recordaba esta palabra o no? Porque Jesucristo estaba enojado contra ellos. Según ellos, les gustaba vivir sanamente con la santidad, ya escribiendo la carta, escribiendo la Biblia, viviendo, guardando mandamiento de Dios, ayunando 2 veces a la semana, dando ofrenda como diezmo. Entonces siempre orando al Señor. ¿Por qué Jesucristo estaba exhortando? ¿Por qué? Ya ahora podemos encontrar esta palabra. ¿Por qué Jesucristo estaba exhortando? Por eso iniciando Romanos capítulo 2. Esta palabra, ¿cómo dice? El versículo 1. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre. Desde aquel tiempo, Romanos capítulo 2, toda parte está hablando como si fuera una persona. Tú y tú. Así estaba escrito. No es que ustedes, no, vosotros, no. Tú. Sí, significa que voluntariamente apóstol Pablo estaba hablando como si fuera hablando solamente con una persona judía. Mire, judía. Usted piensa que está siendo mejor que gentil, un gentil que está comiendo carne de cerdo y estaba tomando cerveza, fumando cigarrillo, no está teniendo nada de guardar el día de reposo. Por eso usted se siente que mucho mejor que esta persona. Pero la palabra de Dios, usted lo mismo que este hombre, porque usted también está cometiendo. Significa que según la vista de ser humano hay mucha diferencia, totalmente diferente. Desde niño al crecer, los judíos, los gentiles, totalmente diferente, pero según la vista de Dios se ve iguales. Aunque está esforzando guardar mandamientos, pero no está guardando perfectamente 10 mandamientos. Por eso está siendo pecador. Por fin, por su obra no puede ser salvo. Por fin. No puede guardar mandamiento de Dios. Por eso tú eres pecador. Así estaba exhortando. Voluntariamente, apóstol Pablo estaba enseñando a los judíos como si fuera una persona. Tú. ¿Para qué? Para que se siente. Porque entre los judíos estaban pensando que nosotros somos mejores que gentiles, mejores que coreanos, mejores que bolivianos. Hasta ahora está pensando así. Pero Jesucristo, ¿cómo exhortó? Generación de víboras, ¿cómo escapas el juicio eterno de Dios? Nosotros ¿podemos recibir el juicio eterno? No, absurdo. Somos hijos de Abraham. Nuestro padre es Abraham. Nuestro Padre celestial es Jehová. Jesucristo, ¿cómo les exhortó? Mire,
tus padres son diablos. En aquel entonces todos los judíos ya estaban buscando dónde está piedra para golpear la cabeza de Jesucristo. Querían matarlo. ¿Es cierto o no? Un día, montón de gente quería meter hacia fondo de caída. Ya. Jesucristo no podía mentir. Jesucristo cuando habla, solamente habla la verdad. No solamente los judíos eran como generación de víbora, sino que todos los hombres del mundo, cuando nacimos en este mundo, nacimos con el pecado de Adán. Por eso se ve como si fuera esclavo de Satanás, siendo como generación de víbora. Entonces, generación de víbora, ¿cómo tiene que descubrir su identidad? Pregunto, ¿cómo tiene que descubrir su identidad? Por ejemplo, hoy nosotros fuimos a taller, mientras tanto que yo estaba manejando. Por la gracia de Dios, nuestra comuna, dentro de la ciudad de Santiago, hay una comuna, se llama Ñuñoa. Ya, desde esta semana ya no hay cuarentena, por eso tenemos libertad. Pero mientras tanto que llegando al taller, hay control entre muchos soldados, estaba investigando y identidad. Entonces la gente que viaja a Santiago sí o sí tiene que llevar cédula, identidad. Yo soy extranjero, pero el gobierno me entregó identidad permanente, como si fuera chileno que pueda vivir en Chile. Por eso no tengo miedo. Porque cuando me investiga, deme identidad. Sacando cédula permanente. Todo. Y también licencia de conducir. Sí. ¿A dónde va? Cerca de acá, el taller. ¿Para qué? Para arreglar mi coche. Gracias. Ya, pase. Pero de repente, mi acompañante, evangelista Christopher Muñoz, yo le pregunté, oye, Christopher Muñoz, ¿usted tiene cédula de identidad? Se asustó. Es decir, que no tiene. Aunque está siendo chileno, si no lleva identidad, entonces será capturado, ya llevando a la cárcel. Aunque ya va a pasar, pero ya hay proceso de ser libre, ¿no? Porque nadie puede distinguir. Al ver la cara de Christopher Muñoz, no puede distinguir. ¿Eso es boliviano o peruano o coreano? No quiere ver rostro, sino que quiere ver identidad. Se llama cédula o carnet. Nuestra identidad original, ¿cuál es? Somos pecadores, malditos, rebeldes. Significa que nosotros ya en Adán fuimos cometidos contra Jehová. En Adán nosotros fuimos recibido castigo eterno, porque Dios había dicho a Adán, Adán, no comas el fruto de la ciencia del bien y del mal. Si comieras, el día que comieras, ciertamente morirás. Cuando Dios habla, vas a ejecutar. Significa que cuando ya comió, entonces ya hizo la sentencia. Por eso su espíritu ya fue muerto. Desde aquel tiempo todos los hombres del mundo ya fueron sentenciados, siendo como esclavo de Satanás. Por eso Jesucristo quería explicar, mire, ustedes están siendo pecadores. Están siendo pecadores es como igual que está siendo generación de víbora. Responda, ¿quién es usted? Yo soy generación de víbora.
tiene que confesar. ¿Es cierto o no? Tiene que confesar. Confesión es muy importante. Yo soy digno de ser muerte. Pero la gente, para que sepa su identidad, es difícil. Ya repito, la gente para reconocer de su identidad es difícil. ¿Por qué es difícil? Porque desde niño al crecer entre los mayores, mayormente su familia, como decía, mi angelito, qué bueno, qué lindo, qué bueno. Es como igual que no. Hoy en día nosotros podemos ver, mucha gente están criando mascotas, pero alguna persona va a criar un leopardo. ¿Existe o no existe? Existe, leopardo. En su casa, desde cachorro, pequeño, solamente dando leche, y fugando, como si fuera perro. No hay problema, mientras tanto que están dando. Pero al crecer, cuando se ve como gallina que está caminando, de repente atrapa y come. Al comer, chupa sangre. Es delicioso. Sabroso. Si una vez puedes saborear de sangre de un animal, ya su ojo se cambia color como bestia. Hasta ahora está siendo como si fuera cachorro y oveja, y como amigo, como uno de familia, mascota, pero de repente, ¿no? Transforma para matar la gente. Es cierto. Un día yo estaba mirando un YouTube y una persona, ¿no?, trajo un oso que estaba cuidando, criando, y parecía que como manso, ¿no? Oso manso. Oso manso. Tamaño grande. Pero presentando en show de televisión, en aquel entonces, al lado de dueño de oso, se sentó una mujer, pelo largo, vellosa. Por eso ella estaba pensando, qué lindo oso, qué manso. Por eso ella estaba tocando a oso. De repente, con su uña estaba rasgando de su rostro. Yo he visto eso claramente. No estoy tocando sobre cosas de zoológico, sino que como si fuera nuestra característica, que nosotros ya tenemos el pecado en el corazón. Este pecado está acumulado en el corazón. Por eso nuestro Dios, como dice, perverso y engañoso más que todas las cosas es el corazón. ¿Quién conocerá? Así pregunto. ¿Quién conocerá? El que recibe la gracia de Dios, el que recibe la sabiduría de Dios, puede descubrir de su identidad, que es: yo soy digno de ser muerte. Así es. ¿Con qué manera? Por la ley, por medio del mandamiento de Dios. Fácilmente puede descubrir. Pues el propósito de dar mandamiento, ¿para qué? Para que nosotros sepamos acerca de nuestro pecado.
Por eso uno que piensa que no puede guardar todo mandamiento, entonces él puede decir, Señor, yo soy pecador. Yo no puedo guardar todo mandamiento. Yo tengo que recibir castigo eterno. Tenga misericordia de mí, Señor, por favor. Tenga misericordia de mí. Eso es. El que reconoce su maldad, el que reconoce su identidad, el que se encuentra a su límite de cumplir mandamiento, últimamente dice, Señor, tenga misericordia de mí, soy pecador. Eso es. Confesión. No es que había cometido esta. No. Porque si hubiera limpiado todo, original, su característica había nacido por el pecado. Por eso, como dice el versículo 4, así dice, menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Así dice. Ya, el día de hoy yo quiero presentar ante ustedes este vocabulario, se llama el arrepentimiento. El arrepentimiento, ¿qué es el arrepentimiento? Mucha gente utiliza este vocabulario, pero según esta palabra, ¿cómo dice? El arrepentimiento. ¿Por qué es necesario? ¿Por qué? Ya, Romanos capítulo 1 estaba hablando del pecado de los gentiles. Porque los que todavía no conocen a Dios, pero cometieron. Aunque Dios había entregado la sabiduría, entendimiento por la creación del universo, como lo que está apareciendo en Romanos capítulo 1, como dice el versículo 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. A mí me gusta esta palabra. Eterno poder y deidad. Deidad es característica del Señor, Dios. Apareció su eterno poder. Por ejemplo, nosotros usamos pila. Cada pila tiene validez o de tiempo de vencer o terminar su poder. Por eso cada momento en el celular tenemos que cargar o recargar la batería. ¿Es cierto o no? Eso es trabajo grande. Cada día tengo que buscar la electricidad. ¿Dónde está enchufe? ¿Dónde está toma corriente? Peleando. ¿Por qué? No dura ni 2 días. Si utiliza de cámara y internet, etcétera, ya solamente es suficiente. Como 15 horas o 10 horas ya se termina, se acaba todo. Pero pregunto, el poder de sol para solar, ¿cuántos años está pasando? ¿Cuántos años está durando? Pero se acabó. Se acabó de poder de sol. Si hubiera disminuido, entonces solar llegando hasta la planeta. Pero se disminuyó de calidad. Entonces cada año será más frío. Frío, enfriado. Más tarde ya toda parte será congelado de nuestro planeta. Eterno poder. Solamente mirando sistema de sol ya podemos alabar al Señor. ¿Por qué? Por tener un sol suficiente, está girando cada día 24 horas, rotación, traslación, y está funcionando 4 estaciones.
exactamente ni un segundo falla. Está dominando, está manteniendo todo. Pero alguien está recargando combustible al sol. Sol ya tiene que calentar más como calefacción. Ya tiene que calentar poco más. Al revés, al revés. Dios no solamente creó un sol, sino que millón de tamaño de sol existe en el universo. Eterno poder. Dios está dando benignidad, teniendo paciencia, teniendo longanimidad, pero está siendo ignorante. ¿Qué eres? Judío. Tú eres necio, ignorante, porque Dios está dirigiendo, trayendo para que sea arrepentido. ¿De qué? Eso es. ¿De qué? ¿De qué tiene que arrepentirse? Mire, durante 1500 años Dios había probado desde Moisés hasta que naciera nuestro Señor Jesucristo. Durante 1500 años probando quién va a cumplir 10 mandamientos de Dios para ser justificado, santificado, perfecto por su obra. Ninguno. Pero hasta ahora, ¿por qué no puede rendirse de su obra? ¿Por qué no puede rendirse de su obra? ¿Por qué está pensando que yo puedo hacer bien, yo puedo cumplir bien, yo puedo? ¿Quién puede cumplir mandamiento de Dios? Por eso nosotros podemos decir, el arrepentimiento tiene que dejar su obra. Tiene que dejar su pensamiento que quiere cumplir mandamiento de Dios. Tiene que dejar su manera de ser salvo por su buena obra. ¿Por qué? No puede. Tiene que regresar. ¿A quién? A Dios, a Jesucristo. Porque Jesucristo solamente eres camino verdadero. ¿Por qué? Jesucristo dice que yo soy camino, la verdad y la vida. El camino, hay dos caminos. Jesucristo estaba diciendo, no tiene que caminar en el camino ancho, la puerta ancha. El camino ancho, la puerta ancha. ¿Qué significa? Mucha gente, millón de personas camina, pero el destino es destrucción. ¿Qué significa? Mucha gente está caminando ese camino. ¿Qué camino es? El camino de la ley, el camino del mandamiento de Dios. Cumpliendo mandamientos. Yo tengo que hacer bien, yo tengo que cumplir. Yo. Sustantivo es yo. Tiene que arrepentirse. Sustantivo debe ser Jesucristo. Jesucristo mismo tenía que venir al mundo. Jesucristo tenía que cargar el pecado del mundo. Jesucristo tenía que ser crucificado. Jesucristo mismo tenía que cancelar el precio de todos nuestros pecados. ¿Para qué? Para que nosotros seamos santificados, justificados y perfectos por su gracia. Pero antes de ser arrepentido no puede llegar a entendimiento. ¿Por qué? Teniendo dureza de su corazón. Siempre quiere esforzar. Yo tengo que hacer. Yo. No, usted no puede. Tú no puedes. Por eso está hablando así. Por eso el versículo 5. Vamos a ver. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. Como dice, por tu dureza, por tu corazón no
arrepentido, atesoras para ti mismo hierra para el día de la guerra y de la revelación del justo juicio de Dios. Es decir, que estaba acumulando la guerra de Dios, de la revelación del justo juicio de Dios. Significa que ser humano está llevando esta mentalidad. ¿Qué mentalidad está llevando? Yo soy buena persona. Yo soy una persona especial. Yo soy bueno. Yo soy bondadoso. Yo soy una persona especial más que otro. ¿Quién está engañando? ¿Quién está mintiendo? Satanás. Por eso se nota, uno que acepta el pensamiento de Satanás, la guía de Satanás, siempre enaltece. Yo puedo hacer bien. Yo puedo cumplir el mandamiento de Dios. Pero ¿quién podía ser arrepentido? Busquemos San Lucas capítulo 7. San Lucas capítulo 7. El versículo 28. Yo leo. Os digo que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Así dice. Juan el Bautista estaba gritando en el desierto: arrepentíos. En aquel entonces, ¿quién estaba llegando acerca de Juan el Bautista? ¿Quiénes? Los publicanos, las mujeres rameras, los pecadores, ladrones. Todos son descendientes de Abraham, pero se nota que ellos derrumbaron mandamiento de Dios. Cuando se cometieron en aquel entonces, llegaron condenación y luego podían confesar fácilmente: yo soy pecador, siendo publicano, chupando la sangre de sus pueblos de Israel, porque siendo como publicano, trabajando para cobrar más impuesto que justo, eso es maldito. Pero los judíos estaban escupiendo hacia los publicanos, rameras también. En aquel entonces ellos, en sus corazones, se sentían que yo soy pecador, que yo no puedo guardar mandamientos porque yo he cometido ya he cometido, yo soy pecador. Tales personas podían recibir el bautismo porque el bautismo es señal de lo que había arrepentido. Significa que confesando que yo soy pecador, yo no puedo guardar mandamientos porque yo he cometido. Tales personas fácilmente podían escuchar el evangelio que Jesucristo limpió todos sus pecados una sola vez para siempre.
Pero menos, como dice el versículo 30, más los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios. ¿Qué significa los designios de Dios? Es la voluntad de Dios. Significa que los fariseos, los intérpretes de la ley desecharon la voluntad de Dios. ¿Qué significa? Para ellos no es necesario arrepentirse nada, sino que quería correr en su camino. En su camino, ¿cuál era su camino? El camino que quería ser más excelente que los pecadores. Yo soy especialista. Yo soy como una persona que ama a Dios. Yo quiero servir al Señor. Yo quiero amar a Dios. Yo quiero. Yo. Sustantivo es solamente yo. Es decir, que quería establecer su propia justicia, menospreciando la justicia de Dios. ¿Por qué? La justicia de Dios viene por medio de sangre de nuestro Señor Jesucristo. Así terminamos el día de hoy.